Muy buenas tardes, mi nombre es Gisela Rodríguez y el tema que vamos a tratar hoy es la cultura política. En sí, la cultura política es un conjunto de valores, evoluciones, actitudes para un bien común y para una población. En este momento tenemos a Natalia Camila Almanza. Es una niña estudiante de la Universidad Uniminuto y vamos a hacerle una entrevista acerca de este tema. Natalia, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera compartir y que tú me compartieras una entrevista sobre cultura política. ¿Qué diferencias y similitudes, relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, la nación es un grupo de personas en donde lo que tienen en común es el lugar de origen, las costumbres y pues su país. Por ende, con este grupo de personas nace el Estado y el gobierno, en donde el gobierno administra y el Estado es el que propone las leyes para que pueda surgir un bien común. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Participación política. La participación política es tener pertenencia de que yo también puedo proponer en cuanto a mi justicia y mis elecciones de mi país. Y la democracia pues es esta participación de que se puede haber una justicia en este país. ¿Cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, la política son todos los conjuntos que están relacionados con el Estado y el gobierno, ¿sí? Y la política ya vamos a fondo a la persona que participa en involucrarse en estos temas. ¿Democracia? Y democracia es la participación de todos nosotros en donde todos podemos elegir una opción para llegar a un bien. Ok. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué elementos compone la cultura política? La cultura política lo compone la historia de un país. Uno tiene que reconocer la historia para no volver a cometer los mismos errores. Y también uno tiene que formarse y conocer cuáles son las ramas de la legislación de nuestro país. Ok. Entonces, vamos con la última pregunta. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, ser ciudadano lo compone. Primero, pues conocer acerca de mi país. Segundo, involucrarme en temas del Estado y del gobierno debido a que esas leyes, pues yo las pongo a prueba. También, pues cuidar y respetar a nuestros ciudadanos para poder así crecer. Y los derechos y deberes, pues estos son un conjunto de normas que nos proponen para así poder respetarnos entre nosotros. Natalia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Natalia Camila Almanza, como les había comunicado, es una estudiante de la Uniminuto del área de administración. Ella tiene 21 años y le damos las gracias por haberme colaborado. A ti, gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Gisela Rodríguez. Estamos haciendo una entrevista sobre el manejo de cultura política y estamos con nuestro entrevistado Luis Fernando Martínez, edad 47 años y vive en la población de Sopó. Don Luis Fernando, nosotros tenemos el tema de cultura política, que se entiende como un conjunto de conocimientos, evaluaciones y actitudes de nuestra población, en el que nos determina frente a diversos temas de nuestra vida política para un bien común a nuestra población. Entonces quisiera pues que usted nos regalara una de las opiniones. ¿Qué diferencia, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, buenas tardes. Las similitudes entre estas tres palabras las considero que todas están enmarcadas bajo un mismo contexto, digamos, de posicionamiento global y geográfico. La nación la considero yo que es un territorio
enmarcado dentro de unos límites y que está gobernado o posicionado por una situación establecida. El gobierno es la parte de la sociedad que controla el funcionamiento de toda esa comunidad, y el Estado lo conformamos tanto los habitantes como los gobernantes. ¿Qué diferencias hay entre diferencias, similitudes y relaciones que hay entre la participación política y democrática? Bueno, la participación política la veo yo como las personas que quieren hacer parte del grupo que administra un gobierno. Entonces estamos hablando, para el caso de nosotros Colombia, cámaras de representantes, las personas que están vinculadas o que quieren vincularse a los procesos públicos, o como cámaras de representantes, senados, presidentes, gobernaciones, alcaldes, concejales, diputados. Todos ellos son personas activamente políticas. Y la democracia es la forma como estas personas participan y llegan a esos puestos públicos. Siguiente pregunta. ¿Qué defines como política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? Política, para mi concepto, es la forma como se maneja un Estado. La diferencia entre la política y lo político: la política está definida dentro de una Constitución Nacional, que es cómo va a funcionar, cuáles son las reglas y las normas que hay que cumplir, y lo político es la forma como hacemos que eso se cumpla, considero yo. Muchas gracias. ¿Qué elementos componen la cultura política? Creería que los elementos que conforman la cultura política son los valores como la honradez, la transparencia, el querer hacer las cosas para la gente y por la gente y no con un beneficio particular. Básicamente todos esos valores tienen que ir asociados a la cultura política. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Los derechos y los deberes del ciudadano están fundamentados y están escritos y establecidos dentro de la Constitución Política de Colombia. Entonces, ella nos va a decir a nosotros cuáles son los deberes que tenemos que cumplir como ciudadanos ante la sociedad y ante el Estado, y ella misma nos va a decir cuáles son nuestras obligaciones para con el Estado y para con la sociedad. Y definitivamente lo que prima en todo el sentido político del comportamiento de una comunidad es los valores de la honradez, el respeto, transparencia, lo mismo que hablamos ahorita en el tema de cultura política. Y a nivel global, para usted, Luis Fernando, ¿qué es cultura política? Cultura política es, para mi concepto, poner en práctica todos estos valores de los que hemos hablado en pro de los demás. Si yo beneficio a los demás, obviamente va a tener un beneficio para mí también, porque yo también soy un elemento de la sociedad, como cualquier otra persona de nuestro país. Entonces, en la medida que yo beneficio a los demás, automáticamente me veo involucrado yo en ese beneficio. Y si lo hacemos todo en función de ellos, con seguridad vamos a tener una buena cultura política en nuestro país o en nuestra sociedad. Ese es mi humilde concepto. No soy un experto en el tema, pero pues trata uno de obtener información de lo que pasa diariamente en los noticieros, en los periódicos, en los medios escritos, y pues esa es mi opinión al respecto. Muchísimas gracias, don Luis Fernando. No sé. Pues don Luis Fernando es una persona que trabaja en el sector floricultor, él es ingeniero agrícola y hasta aquí llegó la entrevista con él. Muchísimas gracias.